en vacances a Madrid, que era el pediatre en Barcelona, com a intervenção subordinada ao tema da taxia cooperaxia ou condutora no novo fenótipo. Primero, ¿se me entiende en español? ¿Ahora? Se me entiende, ¿no? Si hablo de vagariño, por no hablar portuñol, ni siquiera hindi. Primero, muito obrigado por esta invitación, por asistir nuevamente a una ciudad como Lisboa, que siempre ha significado mucho para mí, y por las amistades que aquí mantengo. Para mí es un honor el poder participar en una reunión que se organiza desde una asociación de afectados, de familiares. Y a propósito de la memoria de la que hablaba mi compañera, la doctora Ana Pereira, pues me ha recordado algo que apuntaba sobre la marcha, que precisamente lo que me enamoró de mi especialidad, de la neurología del niño, de la neuropediatría, es que mi primer maestro, el profesor Roth, en el Valle d'Hebron, en Barcelona, trabajo en Badajoz, aunque estudié en Barcelona y nací allí, en Extremadura, o sea, junto a Elba, Portugal. Fue que los primeros pacientes que vi con él, la primera paciente recuerdo que tenía un ataque de Friedreich, o de Friedrich, o de Federico. Otro de los pacientes que vi era un preescolar que corría más que yo. Estoy hablando del año 1987, cuando yo era un estudiante que no iba a clase porque me apasionaba lo que aquel hombre me explicaba, ¿no? Y yo vi que allí había un mundo, como ha dicho ella, por investigar, por estudiar, por descubrir, porque no teníamos la respuesta a muchas cosas, y especialmente en el niño, porque yo estoy hablando de pacientes, la mayoría de ellos eran adultos ya, y la propia enfermedad del síndrome de Leigh, en la forma de ataxia, cuando se manifiesta así. Esos fueron los primeros pacientes que yo vi, y fueron los que consiguieron que yo me dedicara a esto. Por lo tanto, pues me ha recordado mis inicios y me alegro mucho más de estar aquí por ese motivo. Y qué voy a decir de las personas que conozco y que son mi familia de Lisboa, a las que no mencionaré por prudencia, pero que me han enseñado ellos más a mí de lo que yo he aportado a ellos. Voy a poner un vídeo corto que trata de transmitiros una pregunta que yo desde ese momento ya me he hecho. Cuando empecé a ver el vínculo, la relación que había entre el comportamiento motor del lactante, ese lactante que gateaba por ahí, gatea, ¿por qué había lactantes, un 10% de la población de la península que no gatea y que empieza a andar más tardíamente, que tiene desorden de la coordinación motora, que algunos tienen TIC, otros no, pero que ¿por qué se asocia eso al lenguaje, a un desarrollo tardío del lenguaje
y por qué casi todos puedes adivinar que padecen ese estilo de desarrollo peculiar, sobre todo ausencia de gateo, culeando, cuando con 3-4 años les ves hacer un dibujo lleno de redondeles. Y es algo que me llamó la atención y me lo descubrió una madre y me dijo: ay, ese dibujo de ahí es de mi hijo. Digo, pues no. Digo, no le voy a decir de quién, pero ha salido de aquí hace un rato. Y venía con el hermano. El hermano, no sé si creo que sale en el vídeo. Me dio permiso, por supuesto. Ambos tenían problemas de lenguaje. Ambos tenían una disfasia del desarrollo. Un trastorno específico del lenguaje. Y en ambos casos llenaban la hoja espontáneamente, pero no sabían copiar. Les costaba mucho la copia, pero el dibujo espontáneo era, bueno, bastante ilustrativo. ¿Y por qué la copia? Ahora sabemos el por qué, la relación con el lenguaje y con el comportamiento motor. El círculo es la figura concreta por excelencia, y quien no te permite o te permite aprender a copiar sobre un ejemplo en espejo son las neuronas en espejo, que es las que nos enseñan a hablar. De ahí que el comportamiento motor de la apraxia oculomotora, que van a ver un caso de la serie que tengo, de la casuística que tengo, que creo que son 6 pacientes si no me equivoco, y todos cumplen los mismos criterios. Pues, ¿qué relación tiene eso con el desarrollo futuro del lenguaje a nivel psicolingüístico, y cómo las distintas áreas de relación visual, coordinación motora y semántica nominal y de proyección intelectual pues se aunan? Si no comprendemos todo eso, no comprendemos el por qué muchos niños no aprenden a leer, o simplemente les cuesta mucho aprender. Y eso es algo que desde foros como una asociación hay que recalcar mucho al médico de atención primaria, a nosotros mismos, yo el primero, y al mundo educativo. Deben de profundizar más en lo que ahora ya se están empezando a conocer. Entonces, sin más preámbulos, que ya han sido bastante. Yo le doy aquí y ya sale, ¿no? Bueno, a la americana eso quería decir que no tengo vínculo ninguno con ninguna entidad, con ningún laboratorio, con la industria farmacéutica. Más que a título de investigación y a nivel particular, a nivel individual. De momento, dar las gracias al autor de la música, que es el que compuso el himno de Extremadura, y que no lo quiero llamar. A ver, la apraxia oculomotora la definió Cogan, por eso hablamos de signo de Cogan. Nunca busquen enfermedad de Cogan porque se van a encontrar otra cosa. Allá por los años 50. Y no es tan raro el trastorno como parecía creerse. Es que por acortar el tiempo le he dado un poquito. Voy a... Bien. Es decir, que se descubre el trastorno en los años 50 por Cogan, es lo que llamaríamos el signo de Cogan. Yo hablo de dispraxia oculomotora, porque en realidad sí hay movimiento ocular. Eso se puede asociar a diferentes tipos de ataxia, la ataxia de transcriptaxia, en parte a la ataxia de Filigrae, etc. Pero a mí me interesa un grupo de niños que empiezo a ver
que, igual que en otras enfermedades ya reconocidas y con genética concreta, aparece ese signo tardíamente a lo largo de la vida, o en los primeros años, aquí aparece desde el nacimiento. Y el primer signo es lactante de días de vida, de un mes de vida, que llega a tu consulta por sospecha de ceguera, de amaurosis completa. Y encontramos un truco divertido para que el lactante, con pruebas que fueran en mitad subjetivas, mitad objetivas, pues pudiéramos demostrar que veía, ¿no? No es tan raro el trastorno como se pensaba desde el principio, pero tienes que ser muy observador, hacer una grabación de vídeo prolongada y detenerte mucho a mirar los movimientos oculares y de la cabeza que hace la persona cuando el trastorno es sutil, en los casos leves. Aquí es muy evidente. ¿En qué consiste? Pues en algo muy sencillo, que cuando te llaman de un lado del campo visual, la coordinación inconsciente que necesita ejercer nuestro cerebro para alinear movimiento de cabeza o movimiento de ojos no se hace realidad. Y eso, pues, no solamente está en áreas cerebelosas como habla ahí, esos son una serie de subtipos que aparecen, más complejos, sino que en las órdenes que da la parte que dirige al resto del cerebro, la parte que piensa inconscientemente por nosotros, para que no tengamos que estar haciendo un movimiento lento. Por eso lo que afecta son los movimientos no solamente horizontales, también verticales, sacádicos, rápidos. ¿Se me está entendiendo? ¿Se percibe? Bueno, entiendo que sí. Es decir, que no hay una coordinación. Si no hay una coordinación, ya nos lleva a pensar en coordinación motora general. Y esa coordinación motora general es la que yo vinculaba a otros desórdenes del aprendizaje. Las causas, desde el año 98 en que está recogida esa referencia, pues se daba por poco entendida o poco conocida. Yo diría que ya sabemos muchísimo, quizás demasiado. A mí las que me preocupan son las que estamos descubriendo en el día a día y que no tenemos una explicación clara, pero sí tenemos pacientes que reúnen criterios comunes. Que se asocie con otros problemas, eso es evidente, pero fíjense que suele diagnosticarse entre los 4 y los 8 meses en el mejor de los casos, porque se suele confundir con nistagmo, con estrabismo, con ceguera, etc. Y muy pocas veces te llega con la sospecha de apraxia o dispraxia oculomotora o signo de Cogan.